Ya, Gino, es hora. ¿Me escuchas? Sí, Pato, se escucha bien, se escucha Gino. perfecto, sí. Ya, entonces, bueno, le doy la bienvenida a todos los que han ingresado al link de la charla, los interesados, se le agradece enormemente, ¿ok? Y la charla de hoy va a estar en manos de mi colega, geólogo, Gino Figueroa Barra, y él nos va a hablar sobre las técnicas y metodologías en paleosismología costera, ¿ya? Antes de que comience la charla de Gino, presentarme, mi nombre es Patricio Silva, soy geólogo y docente de la sede de Valparaíso, de DOC, ¿ok? Cosa importante antes de que Gino comience a dar nuestra charla, dos instrucciones. Primero, que desactiven su audio y su cámara, ¿no es cierto? Y al momento que vayan saliendo distintas dudas, ¿no es cierto? Vayan anotándolas en el chat para que posteriormente nosotros se las digamos, ¿no es cierto? O él mismo las lea desde el chat, ¿ya? Para que no se vaya interrumpiendo constantemente la presentación. Aclarado eso y esperando que todos me escuchen bien, que no tengamos problemas de conexión, te doy la palabra, Gino, para que comiences con tu charla. Ujú. Éxito. Muchas gracias, Patricio. Gracias por invitarme, ¿no es cierto?, a poder exponer aquí este tema, ¿no es cierto?, en técnica y metodología en paleosismología costera. Y No, gracias a ti por la disposición. Estamos contentos de Vale, que participe. Eso, ya, no te interrumpo más. Dale. está bien. Antes de comenzar, ¿no es cierto?, quiero indicar que posiblemente va a estar entrando gente, entonces voy a tener que estar ahí aceptando. Entonces, si me ven un poco pausado, es por ese motivo, que voy a estar ahí aceptando gente en caso que quiera entrar. Bueno, como ya indicaba Pato, hoy les voy a hablar un tema, ¿no es cierto?, que me pidió para ¿no es cierto?, el DUOC, ahí su curso sobre técnica y metodología en paleosismología costera. Este es un caso que hice en mi tesis de pregrado, ¿no es cierto?, que es un caso, una planicie de cordones litorales que fue hundida producto del terremoto de 1960 en Valdivia, ¿no es cierto? Y les voy a mostrar entonces, déjenme aquí, el contenido de esta presentación principalmente ahí lo muestro, ¿no es cierto? Vamos a tener una pequeña introducción donde les voy a mostrar sobre qué trató esta investigación principalmente, pero lo que está enfocado esta charla es principalmente a qué métodos son los que utilizamos en paleosismología costera, ¿no es cierto?, para poder encontrar esta evidencia y de esta manera proponer modelos, ¿no es cierto? Entonces, Patricio me indicó que sería muy bueno que ustedes pudieran tener una visión de estas metodologías y estas técnicas que uno ocupa en terreno. Entonces ahí vamos a ver lo que es geología de campo, una primera aproximación a este tema de poder encontrar esta evidencia. Ground Penetrating Radar, que es un radar de penetración terrestre, principalmente en métodos geofísicos. Vamos a ver también topografía y SIC, que también es algo que utilicé, ¿no es cierto?, para este tema de investigación. Acá voy a hablar un poquito sobre el mareógrafo que se utiliza para tener una nivelación respecto al nivel del mar local, ¿no es cierto? Poder armar una topografía referenciada a un nivel cero. Granulometría de sedimento también, que lo utilicé para un tema de interpretación de ambientes sedimentarios. Por tanto, son técnicas que ayudan a poder tener una mejor visión de lo que uno está buscando y poder construir, ¿no es cierto?, un modelo que interprete la realidad. Y por último, un poco sobre datación, que también se utiliza en paleosismología costera, aquí principalmente la datación por radiocarbono. Hay otros tipos de dataciones, ¿no es cierto?, en geología, pero esto, como son eventos muy actuales y que el contenido que nosotros tenemos principalmente son suelos orgánicos, nos sirve esta técnica de datación por radiocarbono para obtener las edades en donde fueron depositados estos sedimentos. Como primero, indicar qué es la paleosismología, ¿ya? Yo aquí en esta presentación puse paleosismología costera, que es un término que en verdad la paleosismología se encarga un poquito más del tema de fallas, ¿no es cierto?, poder entenderla, cómo son visualmente estos escarpes de fallas, pero aquí principalmente en la paleosismología costera nos vamos más a evidencia en los depósitos sedimentarios, ¿no es cierto?, que son un poco evidencias secundarias de los terremotos, ¿ya? Ocurre un terremoto, un sismo, que causa producto, ¿no es cierto?, de un afallamiento en la corteza, y esto causa evidencias que nosotros aquí también llamamos como evidencias secundarias, principalmente en erosiones, ¿no es cierto?, que se pueden producir en playas o otro tipo de estilos que no son necesariamente relacionados con el momento exacto donde ocurre el terremoto, sino que son efectos o consecuencias producidas posteriormente al terremoto.
Entonces la paleosismología, como se muestra aquí en pantalla, y, de James M. S. Calpin, que él coloca que especialmente se utiliza esto para lo que es la ubicación, el tamaño y el tiempo de los terremotos pasados, ¿ya? Eso es principalmente lo que uno estudia con la paleosismología, terremotos pasados. Esto es una frase de James Hutton que quiero resaltar porque fue en lo que se basó mi tesis de pregrado, ¿no es cierto? Bueno, remarcar primero que soy geólogo y actualmente estoy haciendo un magíster en oceanografía. Estoy terminándolo ya con un poquito más avanzando este tema de terremotos, ¿no es cierto?, asociado a cordones litorales y las evidencias morfoestratigráficas que dejan estos terremotos. Y esta frase dice que el presente es la clave del pasado. O sea, todo lo que ocurre hoy tiene que haber ocurrido en un tiempo pasado. Y ese es un razonamiento principal para poder comprender cómo son estos fenómenos a partir de evidencias actuales. Es decir, los terremotos que actualmente, ¿no es cierto?, causan efectos en la morfoestratigrafía son fenómenos que también ocurrieron en un pasado, ¿ya? Acá está el área de estudio donde yo hice mi estudio, mi investigación. El trabajo lo estuve ahí en Maullín, que es un pueblo de la región de los lagos de Chile. Se encuentra, ¿no es cierto?, ubicado casi a la mitad de lo que fue la ruptura del terremoto de 1960. La ruptura fue mayoritariamente de la península de Arauca hasta Taitao, ¿no es cierto? Y esta área de ruptura principalmente la enfoqué en la parte media, producto que tenemos unas características geomorfológicas bien particulares, ¿ya? Acá tenemos una costa protegida donde se puede observar una serie de cordones litorales eh, que nos dan una evidencia ya de que esto fue construido producto de progradación costera, ¿ya? Entonces tenemos cordones que son mucho más antiguos en la parte más distal, y cuando nos acercamos hacia el océano son cordones mucho más recientes que se han construido ya en las últimas décadas o milenios. Acá hay una fotografía de la planicie donde estuvimos trabajando, ¿no es cierto? Hay un ambiente tanto de llanuras mareales, como se puede observar aquí en pantalla, ¿no es cierto? Son grandes extensiones planas donde las mareas afectan. Por tanto, cuando hay una marea alta, el nivel del agua, ¿no es cierto?, llega y erosiona estas partes más altas. Y cuando la marea es baja, se deja ver, ¿no es cierto?, una planicie bien extensa que son denominadas llanuras de marea. Por otro lado, también hay partes donde tenemos dunas costeras, ya donde hay alta vegetación, como se muestra aquí en pantalla, que estuve trabajando, ¿no es cierto?, construyendo perfiles topográficos. Hacia acá tenemos el océano y hacia el interior, ¿no es cierto?, hacia el interior de la pantalla tenemos todo lo que es la planicie de estos cordones litorales que se han formado durante los últimos 2000 años, más o menos. Hay algunos registros que indican mayores edades, pero evidencia ahí que les voy a mostrar hablan sobre que esta planicie tiene partes que llegarían al año 500 más o menos, 300 en algunos casos. Acá hay una vista desde un cerro que está ahí cercano, que es la parte más alta de la planicie, y ahí les voy a mostrar luego un perfil topográfico que nos muestra estas zonas más altas, donde se puede ver toda la planicie, ¿no es cierto? Hay alta vegetación, se ven bien plano, pero si uno se da en mayor detalle va a ver que algunas partes son más bajas, por tanto crecen vegetaciones distintas, ¿no es cierto? Hay algunas partes que son más humedales, con estas zonas de vegetación de partes planas, mientras que los cordones o estas paleocostas, ¿no es cierto?, son todas estas, en algún momento aquí estuvo el océano, ¿no es cierto?, trabajando, y ha ido progradando hacia la derecha, ¿no es cierto?, y hacia el oeste donde está el océano. Y esta progradación, ¿no es cierto?, ha sido durante los últimos 2000 años más o menos. Acá vemos fotos de lo que es el terreno, ¿no es cierto? Vemos aquí en campañas de terreno donde realizamos trincheras, fosas, ¿no es cierto?, calicatas, algunos llamados también en ingeniería, para poder ver el registro sedimentario que existe en profundidad, ¿ya? Ahí se puede observar capas más oscuras con capas más claras que indicarían estas zonas de suelo orgánico, ¿ya?, donde hubo vegetación que estuvo ahí creciendo, y arenas que serían de paleoplayas, playas antiguas, ¿no es cierto? En algún momento, como les dije, la playa estuvo trabajando aquí dejando estos depósitos arenosos, y entre medio se ven algunos suelos también que son partes orgánicas que fueron enterradas producto de eventos, ¿no es cierto?, de subsidencia cosísmica. ¿Qué quiere decir esto? Que producto de un terremoto la planicie completa se hunde, y al hundirse, ¿no es cierto?, deja un nuevo nivel con respecto al nivel del mar. Por tanto, el sedimento tiende a
preservar este tipo de estructuras de suelos antiguos. ¿Ya? Estos son suelos, por lo menos es del año 800 y estaría indicándonos, ¿no es cierto?, aquí que hubo un proceso de un terremoto que causó este tipo de estratigrafía. Ahí se ve en pantalla mucho más ampliado, ¿no es cierto?, como estos suelos más oscuros, café, ¿no es cierto?, son suelos orgánicos del año 800, aquí principalmente, y que fue, ¿no es cierto?, sepultado producto de la progradación de la costa hacia el océano, y este suelo mucho más actual, ¿no es cierto?, ha ido progresando, ¿no es cierto?, la vegetación y por tanto construir un nuevo registro estratigráfico. En terreno también vemos esto, se hacen descripciones, ¿no es cierto?, ahí de cómo son estas estructuras tanto sedimentarias en la arena, ¿no es cierto? Hay algunas estructuras como laminaciones paralelas, laminaciones cruzadas que nos están indicando este tipo de ambiente de playa, ¿no es cierto? Pero también se ven este registro, por ejemplo, de suelos orgánicos que están sepultados, ¿no es cierto?, sobre estas grandes cantidades de arena, ¿ya? Por tanto, aquí también este suelo es mucho más antiguo, no sé la edad exacta porque no se ha tenido una datación, ahí vamos a hablar un poquito más cómo obtenemos estas edades, pero estos suelos vienen a ser mucho más antiguos que la actualidad, ¿ya? Y se encuentran sepultados por estas grandes cantidades de arena. En esta parte también se puede observar lo mismo, vemos tonalidades un poco más oxidadas, producto del tema del nivel freático, ¿no es cierto? Mientras están bajo el agua no hay producto de oxidación, pero cuando baja el nivel freático se expone la arena, ¿no es cierto?, con todos esos minerales a lo que es condiciones más oxidantes, por tanto se ve un poco más rojizo. Pero destaca aquí que se pueden ver estas capas paralelas, ¿no es cierto?, de suelo orgánico, que estaría indicando, ¿no es cierto?, que aquí en algún momento fue la superficie y por tanto ahí estaban plantas, había vegetación que crecía tal como se puede ver en la actualidad, ¿no es cierto? En algún momento esos fueron las superficies antiguas que estaban hace algunos miles de años, ¿ya? Esta técnica aquí que es un poco de sacar en perfiles de laca se llama, ¿no es cierto?, donde es como depilar la pared de donde uno está viendo la estratigrafía y poder, ¿no es cierto?, llevarla ya sea para tenerla ahí bien expuesta y poder reconocer algún otro tipo de estructura que sean mucho mejor en estos perfiles, ¿ya? Eso con respecto a lo que es geología de campo, ya se hace una infinidad ahí de esquemas estratigráficos, se hacen buenas descripciones ahí localmente y se puede tener una visión amplia de cómo son los ambientes en donde uno está trabajando. Lo otro es esto que es el radar de penetración terrestre, como se ve ahí hay un estilo que es, esto es geofísica principalmente, son ondas electromagnéticas que emite este aparato, ¿no es cierto?, este equipo. Principalmente aquí como se ve es como una manguera donde tiene emisores de onda electromagnética en cada una de estas tubos de PVC que están aquí ubicados, y esto emite ondas bajo la superficie terrestre para poder analizar, ¿no es cierto?, cómo son estas capas en profundidad, o sea, qué tenemos en la profundidad sin hacer esta excavación o trinchera, ¿ya? De la misma forma hay también este equipo que también es un radar de penetración terrestre, cambia nomás la forma, es una antena de menor penetración, este tiene casi 2 metros de profundidad, el anterior que era son de 500 MHz, por tanto puede llegar a una mayor profundidad, casi 10 metros, pero esta es principalmente la que usamos producto de que no trabajamos a tanta escala de profundidad, sino que con 2 o 3 metros bajo el subsuelo uno ya podría ver este tipo de suelo enterrado, ¿no es cierto?, y esta evidencia que dejan los terremotos. Este equipo, como se pueden dar cuenta, tiene la antena en la parte de abajo, ¿ya? Y uno inmediatamente en el terreno puede estar revisando en las imágenes cómo son los reflectores. Es parecido a lo que es sísmica, ya la sísmica también muestra reflectores, pero estos son principalmente de onda electromagnética, según la constante dieléctrica del material rocoso, ¿ya?, o del material de sedimento, va a cambiar cómo estas ondas se transmiten y el rebote que produce, ¿no es cierto?, para capturar nuevamente la señal, ¿no es cierto?, y mostrarla en pantalla. Así es más o menos como uno lo ve y cómo lo interpreta, ¿no es cierto? Tenemos calicatas o trincheras que se van colocando en conjunto con cuando uno pasa este GPR, que es el radar de penetración terrestre, y puede ir, ¿no es cierto?, a través de distintas testigos de sedimentos que se pueden hacer, ir interpretando cómo son la estructura y cómo se está, ¿no es cierto?, la disposición geométrica de cada uno de estos depósitos.
Eh, Cada reflector nos indica ciertas cosas y que hay que analizarlo, algunos filtros, ¿no es cierto? Todos estos datos en bruto tienen que ser procesados mediante algunos software para poder ver mejor calidad y con una mejor visión que son que nos está indicando cada reflector, ¿ya? Otra cosa es la topografía y los sistemas de información geográfica que son bien importantes para tener una aproximación visual antes de ir a terreno, ¿no es cierto? Ver cómo son este tipo de planicies, cuáles son las partes más altas, cuáles son partes más bajas y tener un estudio morfológico o geomorfológico de la zona, ¿ya? Acá principalmente los trabajos se hacen a través de GPS, o sea, GPS diferenciales. Hay una estación base, como se muestra aquí en pantalla, y una estación móvil, que es la que uno, ¿no es cierto?, va caminando y construyendo perfiles topográficos, mientras que esta estación base está capturando, ¿no es cierto?, señales continuamente y registrando los datos para después corregir respecto a cuando uno, ¿no es cierto?, va caminando y viendo estos cambios en la topografía. También, como le indiqué al principio, nosotros instalamos mareógrafos, que son principalmente para estos datos topográficos, estos cambios, ¿no es cierto?, en elevación y en zonas más bajas, poder referenciarlo a un nivel cero. Entonces, estos niveles cero son a través de, se instala un mareógrafo cerca, ¿no es cierto?, de zonas protegidas como dársenas, en donde cada cierto tiempo, una semana o un mes, mientras mayor sea el tiempo, mejor el modelo de reconstrucción de cómo son las mareas. Entonces tenemos aquí un gráfico que nos va a indicar cuáles son las mareas más altas, las mareas más bajas y poder llegar a un nivel cero, es decir, cuál va a ser nuestra base para levantar toda esta topografía y poder entonces decir a qué nivel respecto al nivel del mar local nos encontramos dentro de la planicie, ¿ya? Ahí está un poco fotografías de los mareógrafos que hemos utilizado, son principalmente creados por un gringo, ¿no es cierto?, que trabaja ahí con el profesor a cargo, que son un mareógrafo acústico. Este aparatito que se ve aquí, ¿no es cierto?, tiene todo un sistema electrónico dentro que emite una señal acústica, ¿no es cierto?, y al rebotar en la superficie puede calcular la distancia y estas variaciones que tiene, ¿no es cierto?, el mar con respecto al horario, ¿ya? Entonces cada 6 horas va a tener mareas bajas, mareas altas, cada 12 horas va a ir cambiando, entonces esos cambios son registrados en este aparatito electrónico que es un mareógrafo acústico. También tenemos mareógrafos de presión, ahí se ve que lo están instalando, ¿no es cierto? Y va según la presión que ejerce el agua, estos son sumergibles, por tanto el mareógrafo se pone bajo, ¿no es cierto?, el mar, y estas variaciones en la presión, producto de que la columna de agua sube y la columna de agua baja, va a generar también un registro que luego es procesado para poder entender cómo es estos cambios de nivel del mar y construir ese nivel cero. Por otra parte, aquí está lo que hice en mi tesis de pregrado, que fue ver estos perfiles topográficos para entender cómo es más o menos la zona, toda esta planicie, ¿no es cierto?, desde el océano hacia el interior. Se puede ver aquí las topografías tanto en la parte norte como en la parte sur, a través de SWOT Profile, que son franjas, ¿no es cierto?, topográficas, que nos permite tener una mejor visión de cómo es la topografía, es decir, cuáles son las partes más altas, las partes más bajas, a partir de toda una franja topográfica. Yo hago una transecta, como se muestra aquí, la línea negra, ¿no es cierto?, una transecta desde el océano hacia el interior, y tengo una franja 50 metros y uno calibra, así que son 50 metros hacia un lado hacia el otro, lo puede calibrar si es más ancho o más angosto, para poder construir todo esta sombreado, ¿no es cierto? Son muchos perfiles topográficos y lo que está en negro, que es la parte central, sería un promedio de esa topografía. Entonces yo tengo una mejor visual de cómo es en general la topografía de estas planicies. Es decir, hacia el océano tenemos grandes dunas costeras, ahí se puede ver, ¿no es cierto? Y en el interior también se producen esta morfología de cordones litorales, ¿no es cierto?, con partes que son mucho más bajas. Entonces ahí tenemos ya una evidencia de esta construcción de cordones litorales a través de los 2000 años más o menos que se ha construido la planicie. Lo mismo por la parte sur, se ve un poco de diferencia, hay una zona que es mucho más plana, ¿no es cierto?, y con unos cordones bien destacados tanto al principio como en la parte del central y en la parte más distal. Entonces la topografía aquí es bien importante para hacer el tema de estas interpretaciones y tener una visión de cómo son estos cordones litorales. El SIG, que son los sistemas de información geográfica, ayudan mucho a través de imágenes satelitales poder hacer un análisis cuantitativo
de cuántos son estos cambios en la línea de costa. Ya yo con fotografía aérea, imágenes satelitales multitemporales, o sea, todos tienen una fecha, ¿no es cierto? Pude hacer una interpretación de cómo han sido estos cambios de la línea de costa posterior al terremoto de 1960, cómo ha variado la costa producto de ese evento sísmico. Y bueno, a través de estos sistemas de información geográfica uno tiene distintas herramientas. Acá es una aplicación que genera una línea base con transecta para determinar cuantificar, ¿no es cierto?, en cuántos metros horizontales ha variado esta costa, ¿ya? Acá la imagen que se muestra la parte del fondo, ¿no es cierto?, es una imagen del 2016 y todas las líneas están indicando una fecha que fue extraída de cada una de estas imágenes satelitales o fotografía aérea que corresponden a cada uno de estos años. Ahí está la imagen, por ejemplo, de 1961, 1979, 1980, luego 1994, ¿no es cierto? La evolución temporal la tenemos ahí. Y con esto entonces uno puede calcular cuánto fue el retroceso producto del terremoto. Entonces acá en líneas azules podemos ver esos cambios horizontales que se produjeron. Ahí en la parte norte fue mucho mayor el retroceso de la costa, es decir, producto del terremoto, como se hunde la planicie, se produce un retroceso de la costa que está indicado aquí con esta transectas, ¿no es cierto?, de color azul, que nos indican hasta dónde la costa estaba aquí previa, ¿no es cierto?, del terremoto, y producto del terremoto hasta 1980 la costa retrocedió hasta esta parte. Entonces ya con los sistemas de información geográfica podemos tener un entendimiento de qué fue lo que sucedió en el tiempo, ¿no es cierto?, con esta morfología y esta estructura de línea de costa. Esto en rojo es el posterior avance, ¿ya? Hubo un proceso que llegó hasta un máximo de retroceso, pero posteriormente se vuelve a construir producto de un equilibrio dinámico con el aporte de sedimentos y distintos factores, ¿no es cierto?, sedimentarios que están controlando la construcción de este cordón. Acá tenemos una gráfica donde está la distancia versus los años. Entonces se puede ver cómo la costa desde 1961 fue retrocediendo posterior al terremoto que fue en 1960, ¿no es cierto? Estuvo retrocediendo hasta el año 1980 y posteriormente se ha ido recuperando y volviendo a construir, ¿no es cierto?, más de lo que efectivamente fue erosionado producto del terremoto. Por otra parte está también técnicas que tienen que ver con granulometría de sedimentos. Como les dije, en terreno uno hace toda una descripción de la estratigrafía, una descripción básica de lo que es cada uno de estos sedimentos, puede describir la arena, sus tamaños, ¿no es cierto?, ver si hay diferenciaciones de capas, ¿no es cierto?, y con esto poder también hacer un análisis. Yo por lo menos en mi tesis de pregrado hice un análisis granulométrico para interpretar ambientes sedimentarios, ya poder saber efectivamente si nos encontramos en un ambiente más asociado a llanuras de marea o si son efectivamente ambientes de playa que fueron sepultando estos paleosuelos. Como se muestra aquí en pantalla, hay un testigo de este sedimento donde muestra zonas más grises que estarían indicando zonas de playa, ¿no es cierto?, con laminaciones paralelas, laminaciones cruzadas también, algunos heavy mineral que se marcan bien producto de este oleaje que tiene una mayor fuerza y deja estos minerales pesados, y zonas que son de este color más café que estarían indicando estos paleosuelos, suelos antiguos, ¿no es cierto?, que tienen mucho material orgánico y que sirve para lo que es la datación que les voy a mostrar un poquito más adelante. Para la granulometría entonces se hacen técnicas de laboratorio, ¿no es cierto? Se pesa cada uno de estos de estas muestras de arena, ¿no es cierto?, que son extraídas mediante secado, ¿no es cierto? Se hace tamizajes también para ver cómo esta granulometría va cambiando, y con todo esto de granulometría uno puede tener más o menos una visión de interpretación de ambientes sedimentarios, ya saber a qué corresponde cada una de estas muestras. Es decir, yo extraigo muestras discretas, ¿no es cierto?, de distintos metros, voy extrayendo muestras en cada uno de los ambientes. Es decir, en el ambiente actual de llanuras de marea extraigo muestras para poder reconstruir cómo es la granulometría y cuáles son los minerales que la componen principalmente, ¿ya? Entonces aquí hay varios ambientes. Esta gráfica muestra el volumen del sedimento versus el tamaño de granos, ¿ya? Tenemos granos que son mucho más gruesos, ¿no es cierto?, y se van haciendo mucho más finos hacia lo que es la parte más distal. Es decir, acá tenemos zona intermareal e inferior, que es mucho más hacia el océano, donde la granulometría es mucho más gruesa,
y mientras nos vamos alejando hasta llegar a la parte de llanuras de marea, que son esta zona de tidal flat, esta llanura, se encuentra un material mucho más fino, ¿ya? Y eso es característico para cada uno de los ambientes y uno podría entonces obtener una muestra de un lugar que desconoce y poder compararla para indicar efectivamente si corresponde a ambientes más oceánicos, ¿no es cierto?, más de marea, de intermareal, ¿no es cierto?, y playas, versus un tidal flat que puede estar obteniendo menor energía para el depósito de estos sedimentos. Acá hay un perfil estratigráfico, ¿no es cierto?, con las indicaciones de cada uno de estos, que fue el registro que dejó en 1960, ¿ya? Producto de este retroceso de la costa, este suelo, que se ve acá, que aquí está estas líneas más café, ahí está suelo, versus la arena que tiene laminaciones paralelas cruzadas indicando ambientes de playa con minerales pesados, ¿no es cierto?, heavy mineral. Estos son el suelo de 1960, ¿ya? Y lo que se deposita entre medio de estos dos suelos es una capa de tsunami, ¿ya? Acá la granulometría y todo nos puede ayudar, la geometría también, estas son capas tabulares que tienen una gran extensión, puede ayudar a interpretar, ¿no es cierto?, como depósitos dejados por el tsunami de 1960, y posteriormente se construye nuevo suelo orgánico mientras fue el retroceso desde 1960 hasta 1980. Y ya hasta la actualidad ha crecido también, ¿no es cierto?, la costa fue avanzando, ¿no es cierto?, se fue acercando mucho más hacia el océano y dejó toda esta construcción de cordones litorales que son dunas o bermas de paleoplayas. Entonces, tomando muestras discretas de cada una de estas zonas, uno puede, a través del análisis granulométrico nuevamente, poder indicar efectivamente a qué ambiente sedimentario podría estar indicando cada una de estas partes. Esto que aparece aquí es producto del tsunami, que efectivamente no concuerda con ninguno de los ambientes que se habían descrito, ni de llanuras de marea, ni zonas intermareales, ni de playa. Por tanto, como están fuera del rango, podría interpretarse que los depósitos de tsunami tienen granulometría, parámetros granulométricos que son muy distintos a ambientes conocidos, ¿ya? Tienen una mezcla tanto de lo que es la playa, lo que es llanura de marea, donde el tsunami viene, arrastra todo tipo de sedimento, entonces la granulometría de estos depósitos es bien distinta. Entonces, por último están las técnicas de dataciones, ya acá principalmente radiocarbono, porque tenemos material orgánico que puede ser datado y construir, ¿no es cierto?, otra vez que el radiocarbono sirve para sedimentos que son recientes, ¿ya? Si se dan cuenta, que les estuve mostrando todas estas presentaciones, estas capas de suelo, que son paleosuelo, que están en profundidad, mientras nos vamos, ¿no es cierto?, profundizando, vamos encontrando estas capas más antiguas. ¿Y qué tienen cada una de estas capas? Material orgánico y principalmente hojas de plantas. Aquí voy a mostrarle, perdón, ahí se puede observar estas hojas que están enterradas en estos suelos con este sedimento, ¿no es cierto?, que se aplasta producto de una nueva playa que se construye, por tanto queda muy bien este registro de hojas que fueron sepultadas, ¿no es cierto?, de un suelo antiguo. Y haciéndole un análisis de datación de radiocarbono, uno puede obtener las edades de cada una de estas muestras. Acá se hace todo un proceso de limpieza de la muestra, ¿no es cierto? Se extrae ¿cómo se llama?, un bloque de este sedimento orgánico, luego se hace una limpieza en laboratorio para ir extrayendo cada una de estas hojas y mandar a datar efectivamente la hoja y no el material completo. Hay algunas dataciones que, por ejemplo, se toma todo el material orgánico, sean hojas, sean restos de plantas, tallos, raíces, vienen y se pueden mandar, y eso es lo que es datación bulk, que sería como de roca total o del sedimento total, ¿no es cierto?, radiocarbono. Pero aquí principalmente para obtener una fecha más exacta, lo que se hace principalmente es traer como este estilo de hojas, ¿no es cierto?, que es material orgánico que se sabe que estuvo viviendo y que fue sepultado producto de estos avances de playa y quizá un tsunami que puede haber depositado y haber enterrado, ¿no es cierto?, este registro. Entonces se tienen fechas aquí con radiocarbono que nos indican las edades de los predecesores del terremoto de 1960 en esta zona, ¿ya? Entonces son edades que nos permiten reconstruir cuáles fueron los terremotos cuando no había historia escrita, es decir, no habían poblaciones, ¿no es cierto?, civilizaciones que estuvieran viviendo en esta zona para indicarnos cuándo ocurrieron los terremotos similares a 1960. Ya 1960 fue el gran terremoto 9.5 que se tiene registro a nivel mundial, el más grande. Por tanto,
Estas características que dejó el terremoto de 1960 se repiten en la planicie y nos indican que hubo terremotos pasados que fueron similares o de igual característica que el terremoto de 1960. Entonces la paleosismología principalmente se encarga de encontrar estas evidencias para poder obtener, que es lo que por ejemplo ahora estoy trabajando en la tesis de magíster, tamaños que uno pudiera considerar efectivamente si en 1960 se hundió 1.5, cuánto fue lo que se hundió por ejemplo en el terremoto predecesor que es de 1575, en el predecesor de ese que fue en 1300, el de 1100, el del año 800 y el del año 500, poder entonces reconstruir cuáles fueron sus magnitudes. No se tiene registro, ¿no es cierto?, de aparatos geofísicos porque en ese tiempo, como les digo, no había civilizaciones, pero sí quedó un registro geológico que es importante para poder determinar cuál fue la magnitud de esos eventos y poder ver la ciclicidad en el tiempo, ¿no es cierto?, que van ocurriendo los terremotos tipo 1960. Dentro del modelo propuesto entonces que yo hice en mi tesis de pregrado, como le indiqué al principio, acá tenemos la planicie de Pangal, esto es el Maullín, ¿no es cierto?, esta playa de Maullín, donde tenemos los cordones litorales, y tenemos este registro que dejó el terremoto de 1960, que es suelo enterrado, una capa de tsunami y nuevo suelo que empezó a crecer producto de este retroceso. Entonces hay distintos factores, tanto de equilibrio dinámico de la playa, tanto el río tiene aporte de sedimento, la erosión de los acantilados y los escarpes también aporta sedimento, transporte después de periodos de tormenta, corrientes de deriva litoral, y también hay otros que son los outputs, que es cuando sale, ¿no es cierto?, material, también hay todo un tema de equilibrio dinámico, pero si uno toma en cuenta que este equilibrio siempre es constante, siempre, ¿no es cierto?, lo que en algún momento se erosiona tiene que recuperarse, permite reconstruir entonces un modelo de cómo fue o cómo sucedió este terremoto de 1960 y qué características morfológicas y estratigráficas dejó en la planicie. Entonces aquí tenemos un modelo propuesto que producto del terremoto de 1960 ocurre un hundimiento de la planicie. Acá tenemos corrientes que están trabajando bajo el fondo, o sea, el oleaje produce que el sedimento, ¿no es cierto?, hay un banco de arena frente a la playa, el sedimento pueda removilizarse y estar cada vez progradando y construyendo esta planicie de cordones litorales, ¿ya?, producto de un equilibrio. Producto del hundimiento se hunde entonces 1.5 metros, ¿ya?, en la vertical, o sea, la planicie se hunde esta cantidad. Ocurre un tsunami que deja depósitos de arena sobre, ¿no es cierto?, el suelo orgánico, y 20 años después ocurre un retroceso de esa planicie. Toda la costa retrocede producto de este hundimiento, de este nuevo cambio en el nivel del mar. El nivel del mar, ¿no es cierto?, estaba en el nivel 0, se hunde la planicie, por tanto hay un nuevo nivel del mar que produce un retroceso de la costa y va quedando, ¿no es cierto?, estas evidencias que vimos geológicamente, que son suelo orgánico, suelo enterrado de 1960, en amarillito depósito de tsunami, y posteriormente la costa ya en 1980 dice ya llegué a mi equilibrio y comienzo nuevamente a progradar y seguir, ¿no es cierto?, el rumbo que llevaba durante estos 2000 años que ha sido construir esta costa, y entonces en tierra con nuevos depósitos de playa, dunas, ¿no es cierto?, bermas de playa, paleoplaya, empieza a progradar y deja sepultado esa evidencia geológica que estaría indicándonos el terremoto de 1960. Y dentro de la planicie tenemos evidencias similares, idénticas a la de 1960, que son de terremotos predecesores, como les digo, con datación se ha obtenido estas edades, y son equivalentes a los que se sabe en otras zonas, producto de otros registros geológicos que se han podido también, es paleosismología, por ejemplo, el lago lacustre, son edades equivalentes y que nos estarían indicando estos predecesores de 1960. Eso en general, así que muchas gracias por la atención a esta presentación, y como dijo Patricio, si tienen consultas las pueden realizar, ¿no es cierto?, y no tengo ningún problema. Oye, Gino, muchas gracias por tu presentación, estuvo súper interesante y hay hartas cosas que me llamaron la atención con el fin de consultarte en un ratito, Ujú. ¿ya? Y curiosamente que el pasado 22 de mayo ya se cumplen 60 años de este gran evento registrado, ¿cierto? Como fue el terremoto de 1960, catalogado como el mayor de la historia del mundo, ¿cierto? De la humanidad, perdón. Entonces, nada, primero agradecer, estuvo súper entretenida, espero que las consultas de los asistentes vayan escribiéndose, ¿cierto?, en el chat,
Y como dijimos en un principio, vamos a ir leyendo hasta ahora dos consultas que han escrito. Ujú. La primera es Aranza Poblete y dice, o sea, entonces el tsunami dejó como una franja, la cual con el tiempo se fue rellenando con arena. Y aquí complementar quizás la duda que tenía respecto a si qué evidencia deja un tsunami desde el punto de vista de la granulometría. Creo que por ahí apunta la consulta de Aranza. Si podría responder, por favor. Sí, déjame volver. Gracias, Aranza, por la pregunta. Acá, mire, con esto voy a explicar un poco lo que está consultando. Muchas gracias también a la Aranza ahí que está consultando sobre esto. Efectivamente, los tsunamis lo que dejan son depósitos de arena, ¿ya? Lo característico aquí y que es muy bueno en el sur, ¿no es cierto?, es que tenemos el crecimiento muy rápido de vegetación. Por tanto, los tsunamis pueden diferenciarse de algún otro tipo de capa cercano a la costa, ¿ya? Por ejemplo, en el norte, mayoritariamente no tenemos gran crecimiento de vegetación, por tanto, un tsunami es difícil reconocerlo en el norte, producto de que es arena sobre arena, por lo que llaman sands over sand, arena sobre arena. Entonces, si tengo pura arena, me va a ser difícil distinguir a mí una capa de tsunami. En cambio, en el sur, lo que es muy óptimo y muy bueno, que tenemos suelo que crece muy rápido, por tanto, cuando ocurre un tsunami, el tsunami arrastra todo el material que esté cercano, ¿no es cierto? Empieza a erosionar ciertas partes, arrastra esto y lo deposita. Es como si viniera, ¿no es cierto?, un tren de ola, trae mucho material sedimentario y deposita. Y luego se retira, ¿no es cierto?, la ola. Entonces lo que deja son una franja, o como dice ahí la Aranza, o lo que se llaman capas de arena sobre un suelo orgánico. Entonces eso es lo característico, son Ahí capas está. tabulares que uno los puede distinguir. Por ejemplo, si tenemos una zona que es bajo, un humedal, por ejemplo, un humedal, ¿no es cierto?, hay pura vegetación feliz viviendo, y si viene un tsunami, va a traer todo este nuevo depósito de arena y lo va a expandir eh, como una capa bien continua. O sea, yo la puedo tener esta capa tabular, yo la puedo ir viendo en el registro. Si hago aquí un core, ¿no es cierto?, hago aquí otro, voy sacando testigos en distintos lados, voy a encontrarme con esa capa de arena que tiene un espesor muy característico y que es continuo, ¿ya? Y eso ya da a entender a que posiblemente sea una capa de tsunami. Ahora, lo que dice en Prerado, que ahí respondiendo un poco a tu pregunta, Pato, Ujú. efectivamente, ¿qué caracteriza un depósito de tsunami? La verdad es que en todas partes va a ser distinto. Depende Claro. mucho de las condiciones locales. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, este depósito de tsunami principalmente es arena fina, ¿ya? Arena Exacto. Ahí, fina ahí va con... mi consulta. Ujú, Disculpa, yo tenía en mente de que, claro, el tsunami es un evento de alta energía y me imaginaba yo que desde el punto de vista sedimentario interrumpe, por ejemplo, si estamos en un humedal, ujú. hay un proceso sedimentario lento, con una granulometría determinada, ¿cierto? Con una cantidad de materia orgánica que es interrumpida por este evento de alta energía y quizás arrastraba bloques, por ejemplo, o material de tamaño cercano a metros o centímetros, no sé si tiene, eh, si es posible que se genere esa interrupción Claro, en el efectivamente, proceso sí, sedimentario. efectivamente, como te estoy diciendo, depende mucho de la localidad cómo va a ser el depósito del tsunami. Acá, por ejemplo, son depósitos de arena fina, media, gruesa, es toda una franja que uno podría ver las variaciones porque es lo disponible en la localidad. Es decir, yo ahí no tengo bloques gigantes que puedan ser transportados. Claro. Sí podría tener en caso, por ejemplo, que encontremos un gran tronco que lo arrasó el tsunami, ¿no es cierto?, y lo dejó depositado justo ahí con la capa de arena. Podría ocurrir. Pero, por ejemplo, en localidades como el norte se han hecho algunos estudios de estos depósitos de tsunami, efectivamente los reconocen estos paleo tsunami o tsunami antiguos que ocurrieron producto de que arrastraron grandes bloques, ¿no es cierto?, y lo dejaron dispuesto. Pero aquí, en este caso, principalmente la playa, todo lo que uno tiene a los alrededores es arena muy fina. Por tanto, es lo que se transporta, ¿ya? Entonces, el tsunami lo que hace es agarra todo lo que tiene a disposición y lo deposita mucho más adentro. Entonces, lo que aquí hay disponible son tamaños de Ah, arena fina, media, gruesa. Entonces, toda una mezcla de la granulometría. De hecho, acá, viendo esto, uno puede ver, ¿no es cierto?, que cada ambiente tiene una distribución granulométrica bien característica. Por ejemplo, aquí intermareal inferior, esta línea azul. Luego tenemos intermareal superior, está entre dos modas, ¿no es cierto?, de granulometría. En cambio, el tsunami, si yo lo grafico acá, me pasa desde lo más grueso hasta lo más fino. De hecho, no se compararía con claro. ninguna de estas curvas. Sería una curva que tiene tanto sedimento fino,
sedimento de grano medio y sedimento tanto de grano más grueso, ¿no es cierto? Tendría toda una distribución en la escala de lo que es disponible. Pero efectivamente aquí lo que es bien importante es justo como tenemos el desarrollo de vegetación, que haya una capa de arena sobre una capa de suelo orgánico ya nos está indicando posiblemente fue efecto de un tsunami. Entonces son capas tabulares que Ah, uno las puede seguir. Ahora en el norte es bien complejo, como te digo, porque tenemos playas que no desarrollan vegetación. Por tanto, si viene un tsunami y deja una capa de tsunami, vamos a encontrar arena sobre arena. Entonces, distinguir cuál arena es del tsunami y cuál arena es de la playa va a ser difícil. ahí está más compleja la pega. Claro, eso es. Oye, gracias por responder. Antes de seguir con las consultas, recalcar, ¿no es cierto?, lo que dice Alejandra Cáceres, que pone ahí en el chat un link de encuesta en relación a la charla que acaban de asistir. Bien. Axel Pérez, ¿las magnitudes obtenidas de los terremotos anteriores al del 1960 son exactos o solo se habla de aproximados? Ya, eso que dicen las magnitudes. Las magnitudes en realidad no se sabe bien, son aproximados porque como te digo, recién en 1960 comienza todo este avance de la tecnología en lo que es ¿cómo se llama? Colocar aparatos que midan, ¿no es cierto?, estos desplazamientos y poder calcular magnitudes. Recuerden que recién en 1960 tampoco está bien, hay algunos modelos que proponen que la ruptura fue un poco más grande, la ruptura fue un poco más corta y por eso también hay diferenciación en la magnitud del terremoto de 1960, ¿no es cierto? Algunas veces se habla de 9.5, 9.4 porque efectivamente la tecnología recién empezó a evolucionar en los últimos años, las últimas décadas. Tenemos nueva tecnología que pueda medir con exactitud cuánto es el desplazamiento de la falla, ¿no es cierto? Y poder calcular según todo el área que rompe, poder calcular las magnitudes. Y para terremotos que son antiguos, mucho más difícil porque no estaban los instrumentos para medirlo. Por tanto, lo que se hace, esto es una aproximación, por ejemplo, lo que estoy mostrando yo. Se tiene un caso actual, que se sabe, por ejemplo, que en 1960 tuvo una magnitud de momento que está más o menos en discusión todavía, pero se calcula que podría haber sido 9.5. Y entonces Ujú. con esa información yo veo efectivamente cuál puede haber sido la magnitud de un terremoto predecesor. Pero ya sabemos más o menos relativamente que si generó las mismas características de suelo enterrado, tiene que haber sido un terremoto grande para haber generado ese tipo de estructura o evidencia geológica. Entonces las magnitudes exactas, como les digo, son instrumentos que efectivamente recién en las últimas décadas se están operando, ¿no es cierto? Pero para terremotos predecesores a 1960 son estimados. ¿Ya? Y hay distintas técnicas y la paleosismología, como les digo, tiene distintas técnicas para poder calcular según cuánto fue el desplazamiento de la falla. Ahí hay muchas cosas que siguen estudiándose para poder hacer estos cálculos. Ok, gracias Gino. Siguiente, dice Nicolás Gatica, muy interesante el estudio. Quería preguntar si sabes de la existencia de algún estudio similar realizado en Puerto Saavedra o más bien en la costa de la Araucanía. Soy estudiante de Geología de la Universidad Católica de Temuco y en más de una oportunidad he pensado en realizar algo de este estilo en la zona. Ujú. Claro, aquí en Chile bien poco lo que se ha hecho respecto a paleosismología. Los primeros exponentes de hecho en la paleosismología están ahí en Estados Unidos, empezaron con esas partes a poder entender cómo son estos procesos. Lo que acabo de mostrar es muy nuevo. En realidad reproducir esto se ha hecho, lo que he visto en paper respecto al el terremoto de Sumatra Andaman. Se han hecho algunos estudios que han tratado de entender estos retrocesos de costa y acreciones en Estados Unidos Ujú. también, en la isla, en la barrera de Willapa Bay. Pero en Chile, estos tipos de estudios más bien hay paleosismología, pero más asociado a tectónica, a este tema de fallas. O sea, por ejemplo, la falla San Ramón, la falla Lipamávida, se han estudiado producto de evidencias que uno podría tomarlas como producto del terremoto, se genera la falla, entonces estudiamos cuánto es el desplazamiento y estudiamos la estructura. Pero evidencias secundarias como estos que son depósitos sedimentarios producto de eventos de hundimiento o alzamiento es bien poco lo que se ha trabajado por lo menos aquí en Chile. Pero es una ciencia, ¿no es O cierto?, que sea, es hay que bien desarrollar, reciente. hay que desarrollar. Efectivamente, como les digo, el terremoto de 1960, recién, si se dan cuenta cuántos años son, tenemos 70, 50, 60 años. Claro, 60, si cumplimos el 22 de mayo, 60 años. Oye, y a la latitud de Valparaíso, nosotros, ¿se ha hecho algún estudio parecido? Si hay estudios, sí hay aquí en Valparaíso, de hecho en Quintero, hay algunos ¿Mm? estudios de depósitos de tsunami, producto de predecesores a lo que ha sido lo último. Pero ahí
como les digo, es bien reciente toda esta ciencia de la paleosismología y tratar de buscar evidencia de terremotos pasados. Pero sí hay Ya. estudios que hay disponibles para verlo. Ok, Natalia Cruz Orellana dice, ¿dónde se puede encontrar una publicación? ¿Sería tu trabajo, o no? No sé qué. Pero publicaciones hay muchas, de hecho hay muchos buscadores, por ejemplo, ResearchGate, que es o Science Direct. Ahí pueden buscar, ¿no es cierto?, colocar palabras claves que tienen que ver con tsunami y les va a salir miles de publicaciones, la mayoría en inglés, como les digo. La mayoría en inglés respecto a estos indicadores de geológicos para terremotos y tsunami. Ok. Matías Villalón dice, hola, muy buena charla, tengo una duda. ¿Cómo determino las líneas de costa en el 44? O no, ¿cómo determinó las líneas de costa en el 44 y 61 que arrojaron los niveles de paleosuelo orgánico? Ya, Buena perfecto. pregunta. Voy a volver ahí a la... Acá está. Entonces, para determinar estas Ahí está. paleocostas o paleolíneas, se tuvieron fotografías aéreas que habían vuelos del año 1944, del año 1961. Entonces, a través de fotografía aérea uno puede tener un poquito un retroceso en el tiempo. La del 1944, en realidad, como les muestro aquí en los resultados, efectivamente no la tomo en cuenta porque tiene un problema de cómo fue tomada esta imagen. Por eso la de 1961 fue mucho más perpendicular, como son los vuelos de avión. La del 44, de hecho, voy a hacerle un zoom, no sé si se ve. Esta de acá, si se dan cuenta, no es vertical, no la estoy tomando, es una fotografía que se tomó con un ángulo hacia la planicie. Claro. Entonces el error, Ah, ya. cuando uno la georrectifica, ¿no es cierto?, y hace todas las correcciones para poder colocarla vertical, vamos a tener mucho error. Por tanto, la del 44 efectivamente no fue tomada mucho en cuenta producto de este error que produce, pero hay otras que fueron tomadas verticales, las imágenes satelitales obviamente son más recientes, te permiten poder georreferenciarlas cada una y poder obtener entonces a través de estos cambios de la vegetación versus las playas, ¿no es cierto?, los depósitos de arena, poder entender cómo eran las paleoplayas en ese entonces. Siguiente pregunta entonces, Maximiliano Forge dice, ¿has podido aplicar estudios de micropaleontología? Mira, interesante, foraminíferos, diatomeas, y así utilizar otro mecanismo de fechado o interpretación? Tal vez sería interesante incluirlo, o con Lo han la hecho, Narcica, lo han hecho. Hay gringos que han venido ¿ya? acá a trabajar con lo que son las foraminíferas, diatomeas principalmente, que las diatomeas Pero producen explica, cambios. disculpa, ¿y nos Ujú. podría explicar un poquito qué son los foraminíferos, diatomeas? Muy preliminar, porque me imagino que hay algunos que no tienen idea de lo que es. Sí, como dice ahí, micropaleontología, son microfósiles o microorganismos, ¿no es cierto? Las diatomeas principalmente son seres que viven, ¿no es cierto?, en el océano y bueno, se van alimentando de aguas dulces y van generando capitas eh, producto de principalmente silicio o algunos carbonáticos, los foraminíferos carbonáticos, las diatomeas un poco más estructura silicia. Entonces estos Exacto. microorganismos son microalgas que viven, ¿no es cierto?, en esta agua y principalmente las diatomeas la han ocupado mucho para ver estos cambios verticales, producto de terremotos y reconstruir. Hay gringos que han venido acá a Chile a trabajar en diatomea y a través de estas tomas de muestra de identificar especies, pueden saber qué especies les gusta el agua dulce y qué especies les gusta el agua salada. Por O tanto, sea, el estudio de estos microorganismos trataría para el fechado e interpretación. es interpretación más que fechado. ¿Ya? No, no he visto tanto de Claro, fechado, de saber colocarle una fecha exacta, más bien lo que han ocupado las diatomeas, como te digo, estos cambios verticales que se producen. Entonces ellos sabiendo más o menos a dónde estaban las diatomeas o especies que les gustaba el agua dulce y dónde estaban las que el agua salada, pueden cuantificar cambios verticales producto de estos terremotos, que son antiguos y que no se tiene conocimiento. Entonces se han ocupado y si principalmente no para me ver equivoco, cambios del nivel del mar o estos cambios en claro, la vertical. y si no me equivoco, algunas especies de foraminíferos hablan de un ambiente más profundo, más costero, más de estuario, o no me equivoco, Sí, también te también, ayuda a también. acotar el ambiente. Ujú. ¿Mm? Son más usados para este Ya, ambiente y cambios verticales. ok. María Paz dice, no me queda muy claro de qué manera se calcula o aproxima las edades pasadas de cuándo pasaron los terremotos. Entiendo cómo se estima la magnitud de esos, pero no la edad o hace cuántos fueron. Por favor, dice. Eso tiene que ver con la hojita, ¿no? Tiene que ver con la técnica de radiocarbono. Exacto. Claro, la hojita. Ahí está.
Entonces, efectivamente uno puede mandar aquí principalmente nosotros no hacemos la datación radiocarbono porque no tenemos los equipos disponibles, pero se mandan al laboratorio externo donde uno manda el material orgánico para que ellos calibren esta edad de cuánto fue el carbono 14, la relación carbono 14-carbono 13 en el ambiente y con esto calibran una gráfica. Entonces la gráfica, ¿no es cierto? Se sabe que tiene los periodos de tiempo, entonces teniendo esta relación carbono-14 que queda atrapado dentro de estos organismos vivos, ¿no es cierto? Se puede calcular más o menos cuál fue el rango. La datación radiocarbono no es una fecha exacta, tiene un rango, que puede ser 20 años más, 20 años menos, 10 años más, 10 años menos. Entonces, viendo esa relación carbono-carbono 14 versus carbono 13, pueden indicarte el tiempo a través de esta curva, ¿no es cierto?, esta gráfica, indicarte en qué tiempo fue el desarrollo de ese suelo y ahí le asignamos entonces al suelo la edad, ¿ya? Con un rango, como les digo, que puede ser más o menos 20, más o menos 40 algunas veces, pero no es una fecha exacta, es un rango de tiempo. Ya, gracias. Pablo León dice, en el trabajo actual incluye corrección de distancias a la fosa y de niveles eustáticos estimados, u otra que hayas estimado como general, pensando en replicar el modelo en otras zonas susceptibles a los mismos eventos sísmicos y afinar o confirmar resultados. Claro, Ahí tú entendiste más. sí entendí, sí, sí, creo que la entendí. Ya, Claro, todos estos perfiles topográficos están relacionados a un nivel cero, ¿ya? Eso creo que estaba preguntando, el trabajo está incluye corrección de distancia a la fosa y de niveles eustáticos estimados. aclara qué significa nivel eustático para la gente que no lo sabe. Nivel eustático, el nivel del mar, el nivel así como Ah, de cambio, principalmente perfecto. debido a condiciones más climáticas, podríamos tener cambio en este nivel eustático que sería el general en el planeta, ¿no es cierto?, del nivel del mar, ¿ya? Sí. Por tectónica también. Por tectónica también podemos tener cambio en el nivel eustático, pero principalmente cuando dicen nivel eustático sería como el nivel global en todo el mundo de a cuánto está el nivel del mar, como el cero, la línea base. Ahora, no sé Ok. si lo entendí bien, dice distancia a la fosa y corrección de distancia a la fosa y ya, Dice, tiene que ver con incluye esto, una yo creo, corrección. tiene que ver con lo que yo tomé como el nivel del mar local, ¿ya? Acá con el tema del mareógrafo. Todas estas topografías están referenciadas a este nivel cero que nosotros estimamos aquí mediante un mareógrafo. Voy a volver aquí, esto, ¿no es cierto? Se colocan, como les digo, mediante una semana, un mes, para poder reproducir cómo son estos cambios, la variación del nivel del mar. Es decir, cuando hay marea baja, el nivel del mar va a estar bajo el nivel cero, cuando hay marea alta va a estar sobre el nivel cero. Y eso a través de un modelo que es el TPXO, ahí, es un modelo que predice mareas. Por tanto, uno trata de, este modelo tiene distintas ecuaciones de Laplace que tienen que ver con matemática para poder predecir marea. Entonces hay distintos armónicos que componen este cambio en las mareas. Y este modelo lo que reproduce a nivel global, cómo son estos cambios en la variación. Uno le puede asignar el punto topográfico donde uno quiere ese cambio en la marea. Y teniendo eso, estas ecuaciones reproducen cómo ese cambio en el nivel del mar y uno lo compara con sus datos reales. O sea, los datos que nosotros tomamos acá durante una semana o un mes, lo comparamos con ese modelamiento que se hizo, que es lo que está en rojo. En rojo está el modelamiento y en azul aparecen los datos reales. Entonces se ajusta muy bien y Ok. uno le puede hacer el cambio de cuánto es el desfase entre eso y cuánto es más o menos la amplitud. Pero si se dan cuenta, son modelos que se ajustan y uno puede estimar entonces con el promedio de las mareas altas, el promedio de las mareas bajas y todo este cambio, estimar cuál es el nivel cero en la localidad. Es decir, por ejemplo, llevarlo aquí para Maullín, este es el nivel cero. Ahora, si lo queremos hacer en otra zona, como indica ahí el Pablo, tendríamos que volver a repetir este ejercicio para otro punto. Es decir, instalar un mareógrafo y poder reproducir todo esta a través de un modelo Ah, ok. matemático. No es tan simple. Pablo Morales, ¿cuál es el equipo de radar que puede penetrar 10 metros? ¿Por qué elegiste este método de prospección electromagnético? ¿Existe otro tipo con tal resolución? Tú Claro, te referiste al radar de penetración terrestre como método geofísico. como método geofísico, exacto. ¿Cuál es? Sí, Una, en primer lugar, siempre cuando uno hace investigaciones, lo primero que uno ve es el presupuesto y lo que tiene disponible, ¿ya? Pero es muy óptimo el radar de penetración terrestre para un método rápido de poder visualizar. Es decir, por ejemplo, la sísmica también podría ayudarnos mucho, ¿no es cierto? Teniendo un equipo de sísmica, uno podría también tener estos mismos reflectores, pero más sísmicos. Ahí hay que ver, ¿no es cierto?, si es que uno cuenta con los equipos, como les digo. Pero acá el radar trata de asimilar esto que es casi parecido a la sísmica
y mientras mayor sea los hertz que ejerce la antena, ¿no es cierto?, más profundidad voy a tener, pero menor resolución. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo estoy buscando capas que están a 10 metros de profundidad, yo tengo que ocupar una antena con una mayor cantidad de hertz, o sea, mientras más megahertz. Pero la resolución va a ser mucho menor, es decir, no voy a ver capas que a lo mejor tengan 10 centímetros y que hagan un cambio, por ejemplo, entre un suelo de 10 centímetros y una capa de arena de tsunami de 10 centímetros. Eso no lo voy a ver, porque al tener una mayor penetración voy a estar viendo en partes más amplias, ¿ya? Entonces, por eso uno trata de elegir una antena que tenga una menor cantidad de megahertz, o sea, que tenga, por ejemplo, esta que se ocupó fue de 250, creo, 500, 250, esta la que está aquí en pantalla. Entonces con esa yo ya alcanzo 2 metros de profundidad y me es suficiente para poder ver estas capas que tienen 10 centímetros o 20 centímetros de espesor. Si yo ocupara otra antena, por ejemplo la de 50 Ujú. entraría mucho más profundo, pero efectivamente yo no vería nada. No vería Pero esta. no responde a tu objetivo tampoco tener una lectura tan Ahora, profunda, ¿o si por sí? ejemplo uno quiere buscar fallas, las fallas quizás estén controladas y voy a ver, en vez de ver estructuras de capas sedimentarias, voy a estar viendo estructuras de más gran escala que podrían ser las fallas y que me sirva mucho más la antena de 50 MHz, que ahí entraría mucha profundidad. Entonces ahí tiene que ver con lo que uno está buscando. Así es. Muy buena respuesta, Gino. Siguiente. Constanza Romero González. Hola, encuentro muy interesante tu presentación y gracias. Yo soy estudiante de geografía y la próxima semana defiendo mi memoria de título y que está relacionada a los cambios de la línea de costa en la playa La Boca con ante eventos de marejada desde 2013. Mi duda es, ¿cómo obtuviste las líneas de costa? ¿Generaste algún modelo de obtención o se generó por fotointerpretación de las imágenes satelitales? ¡Ay, qué específica la pregunta! Ya, Bien contextualizada. sí, no está bien. Efectivamente, como dice ahí la Constanza, estas líneas de costa son a partir de fotointerpretación. ¿Ya? Hay distintas maneras, de hecho hay un manual. Este tema es reproducido en un programa de la Sociedad Geológica de Estados Unidos. ¿Ya? Es un software que está disponible gratuitamente para ArcGIS. ¿Ya? A través de la fotointerpretación de esta imagen uno puede guiarse respecto a distintos parámetros. A mí me fue fácil en el área porque aquí teníamos, como les digo, el desarrollo de vegetación que es bien alto en el sur. Entonces yo puedo ver estos cambios en la línea de costa producto de zonas que tienen vegetación y zonas que no tienen. Otros casos que se puede tomar, ¿no es cierto?, con las variaciones del nivel del mar. Es decir, trazar a través de donde esté la marea más alta, ¿no es cierto? Y es indicarla como mi línea de costa o quizás la marea más baja, indicarla como la línea de costa. Pero ahí tiene que ver más bien con el lugar y con el método que voy a aplicar. Hay una guía, si quieres tener más especificación de cómo se extraen, ¿no es cierto?, cómo se toman estas líneas de costa, que está disponible en internet, como te digo, en la página del Servicio Geológico de Estados Unidos. Y el Y tiene software, que estar tomando apuntes. sí, de Y hecho, toma lo voy a apuntes. escribir en el chat. El software se llama Ya. DSAS, que es Digital Software Analysis, Analysis System. Ahí está. Entonces, eso tú lo puedes buscar ahí en internet, ¿no es cierto? Está disponible gratuitamente para trabajarlo en ArcGIS. Y las líneas de costa, ahí en ese manual, especifica cómo podrían obtenerse. Yo tengo la suerte de, como les digo, que hay vegetación. Por tanto, la vegetación para mí fue el primer indicador de cuál va a ser la línea de costa. Siempre el criterio tiene que ser el mismo. Si yo tomo siempre la línea de costa como el cambio en la vegetación, siempre en todas mis fotografías me voy a guiar por lo mismo. Si yo lo hago con el nivel medio de la marea, en todas mis fotografías tiene que ser con el nivel medio. Si lo hago con la marea más alta, siempre para que la metodología no sufra de fase en la interpretación o los resultados posteriores. Eso. Gracias, Gino. Destacar nuevamente que vayan al link, ¿cierto? Para ir completando la encuesta, ¿ya? Se lo agradecemos enormemente. Bien. Pablo Morales dice, ¿sirven estudios de registro de licuefacción en terremotos pasados en la zona arenosa? ¿Se podrán datar en caso de existir y correlacionar con estos depósitos de tsunami? Efectivamente, todo registro sedimentario, geológico que nos permita reconocer terremotos podría ser indicador de poder estudiarlo. ¿Ya? La liquefacción de suelo producido por terremoto un poco más complejo ahí ver qué estructuras son efectivamente de liquefacción y no sean otros tipos de estructuras sedimentarias producto de, ¿no es cierto?, eh,
de deformaciones producto de las capas, ¿no es cierto?, que se van apilando. Entonces ahí efectivamente depende de lo que uno esté buscando, es lo que uno podría interpretar, ¿no es cierto?, y tratar de buscar. Ahí de todo, mientras más registros tengamos, como les digo, esta es una técnica eh, que efectivamente tiene que ver con paleosismología costera y una forma de poder resolver estos problemas. Hay otros que se dedican, por ejemplo, a sedimentos lacustres, ver turbiditas producto de los terremotos y que también es un registro para poder datar eventos de terremotos pasados. Los otros, ¿no es cierto?, estudios de fallas, ver cómo las fallas han ido avanzando, se han ido moviendo y poder también datar terremotos. Entonces, es bien amplia esta paleosismología en poder ubicar tanto evidencias primarias como evidencias secundarias para datar terremotos pasados. Ya, oye, gracias Gino. Para finalizar ya, Ujú. porque me tengo que ir a clase. Bueno, Constanza, ahí te agradece, ¿cierto?, por la respuesta. ¿M? Perfecto. Y nada, esta charla fue creada, ¿cierto?, como objetivo principal enriquecer un poquito los conocimientos de los alumnos de técnico en geología y control de sondaje, pero veo que participaron varios alumnos de distintas carreras. ¿M? Cosa que me gustaría destacar es la cantidad de actividades relacionadas a la carrera y a las mallas de técnico en geología que tiene tu trabajo. Por ejemplo, hablaste de la elaboración de perfiles topográficos, utilizaste técnicas de muestreo de suelo, ¿cierto? Trabajaste con topografía, con imágenes satelitales, ¿cierto? Incluso explicaste muy bien métodos geofísicos, el radar de penetración terrestre, hablaste de los rangos de lectura y el trabajo que se hace desde el punto de vista granulométrico y el tamizaje también, que son temas que se enseñan en esta carrera. ¿M? Quizás no sé aclarar cuando hablas de paleosuelo, paleodunas, paleocosta, ¿a qué te refieres con eso? La palabra O paleo sea, siempre y trae metales expresión. pesados. ¿Qué grupo de minerales identificas tú en un perfil de suelo, ¿cierto? En estos distintos horizontes, eh, los metales pesados, porque tú hablas de metales pesados que caracterizan cierto evento, ¿cierto? Ujú. ¿Qué minerales son? Y el tema Ya, del respecto a la palo. primera pregunta que hiciste con este tema de paleo, igual la palabra aquí, los paleontólogos, ¿no es cierto?, no les gustaría que se esté utilizando paleo para todas las cosas, pero paleo principalmente lo usamos para lo que es Nosotros antiguo. entendemos porque, Sí, sí, claro, para el paleontólogo, por ejemplo, la palabra paleo tiene que ver con otra cosa más, pero de manera general paleo se utiliza para cada cosa que sea antigua. Por ejemplo, paleoterremoto serían terremoto antiguo. Eso nomás el uso de la palabra. Ahora, respecto a los heavy mineral que estás preguntando, los heavy minerals heavy o mineral minerales son pesados, minerales porque aquí pesados. Claro, no somos bilingües todos, así que hay que ir claro, traduciendo. son, claro. Ahora la mayoría de los conceptos en geología, claro, aclarar que están en inglés y uno tiene que hacer una traducción que puede variar, que ahí depende del país también cómo lo interprete, o cómo le hagan el uso de la palabra. Pero minerales pesados Ajá. principalmente son todos los que tienen gran peso, y ahí tienen que ver con la magnetita, por ejemplo, que es un mineral que tiene una Ahí alta está. densidad. Entonces, todos los minerales que tengan alta densidad son los que producto, ¿no es cierto?, de oleajes que tienen una gran fuerza para transportar, se depositan al final, por decirlo. Cuando ese evento energético de alta energía se cesa, deja entonces depósito de estos minerales pesados que tienen una alta densidad y son los que se mueven, aunque sean de tamaño muy pequeño, como estas arenas que le estaba mostrando en la playa, son todos tamaño de arena fina, arena media, pero los heavy minerals ya me están indicando un ambiente de alta energía. Eso principalmente, Pato. Ya, muchas gracias, Gino. Oye, finalmente, no, Felipe Antonio dice, hola, soy estudiante de Ingeniería en Medio Ambiente y esta charla fue bastante nutritiva. Así que gracias por el comentario y nada, bacán que te haya gustado y que ojalá que las próximas charlas que podríamos hacer y que participe más gente y tú ahí le comentas a tus compañeros que las charlas que hace Técnico de Geología son buenas y bastante nutritivas. María Paz pregunta. ¿En la paleosismología puede participar un técnico en geología? Chan, buena pregunta. Claro que sí, pues, por supuesto, tanto como en la parte de geología de campo, ¿no es cierto?, en apoyar estas labores. Yo creo, como tú dices, que los conocimientos que a ellos le enseñan, o que aquí, por ejemplo, que tú nombraste, tanto lo que es topografía, son obviamente los conocimientos. Si lo tiene el técnico en geología, podría perfectamente participar en estas campañas de terreno. Y sobre todo que Doc tiene como objetivo empezar a desarrollar un poquito la investigación en sus carreras.
¿ya? Así que podría ser una buena rama a desarrollar, pues, sobre todo que somos de sede de Valparaíso, que estamos un poquito más relacionados con la costa y con todos estos eventos de costa, digamos, no sé cómo decirlo. Bien. Arancha Polete finalmente dice, gracias por la charla, estuvo buenísima e interesante. Personas de la comunidad geológica, dice Maximiliano Forge, en general, se agradece por realizar este espacio de charla. Me está sonando la alarma porque me tengo que ir a clase en un ratito, así que no Igual sé tengo si que... alguien tiene otra consulta, la escribe y no sé, Gino, si estás grabando esta clase, en Sí, caso de que alguien ahí te quiera lo voy a recurrir a mandar. ella nuevamente, indicar dónde encontrarla, porque tú eres administrador de Yo Aprendo también. Sí, sí, Entonces, invitarlos también a que vayan a esa página, que sí. perfecto, Tato. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, se agradece. Ok. Me desconecto yo entonces. Gracias a todos por Chao, participar. bye bye. Que estén bien.